Bueno, y eso es todo lo que la filosofía matemática les puede ofrecer. Ya como que estábamos hablando de algo importante, ¿no? Yo tenía que venir por acá y por acá. Bien, se supone que ustedes ya estuvieron leyendo un poquitito los apuntes que les fuimos pasando acerca de las funciones polinómicas y por eso vamos a retomar ello. Y, a ver, voy a achicar esto para no ver tanto. Y vamos a comenzar trabajando el problema 4 que nos pide que en cada caso escribí una función polinómica que cumpla con las características descritas. Bueno, en el ítem A nos pide que el conjunto de ceros sea ese conjunto de 3 elementos y que su gráfico pasa por el punto 0,3. A ver, antes de empezar a resolver todo esto, lo que conviene es conocer bien la fórmula, por ejemplo, de la forma factorizada de una función polinómica. A ver, ustedes ya conocen, se supone, la forma desarrollada del polinomio, la forma polinómica propiamente dicha, pero vamos a pensar en la forma factorizada. ¿Quiénes son todos los elementos que están ahí en pantalla? En principio, A es el coeficiente principal, el mismo que es como coeficiente principal, por ejemplo, en una cuadrática, ese mismo A, que es coeficiente principal, que está multiplicando a la X de mayor grado. Bueno, acá ocurre lo mismo. Tenemos un coeficiente principal que va a jugar un rol importante luego en la gráfica. Tenemos los que están dentro del paréntesis, los x sub i, o sea, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x80, todas las raíces que tenga la función, están representadas ahí con el x menos x sub i. Y después aparecen unas alfas ahí arriba que seguramente le va a molestar porque en general ustedes no lo ven escrito. Ustedes ven x menos 3 por x menos 8. Claro, porque todos esos x menos 3, x menos 8 y demás están elevados a la 1. Pero pueden estar elevados a la 2, a la 3, a la 4, según la cantidad de veces que se repita esa raíz. Porque tranquilamente podríamos tener x menos 3 por x menos 3 por x menos 3 por un montón de veces la misma raíz. Y eso lo que nos va a decir es que esa raíz tiene una multiplicidad, tiene una repitencia en el polinomio. A su vez, tenemos un polinomio porque posiblemente puede ser que tengamos un polinomio de grado 3, pero tenga una sola raíz. Así que vamos a tener la posibilidad, vamos a darle en general que exista un polinomio sin raíces que esté ahí en la forma factorizada. Y el grado definitivo del polinomio f, de la función, va a ser la sumatoria de la multiplicidad, de las multiplicidades de las raíces más el grado de ese polinomio. Bien, hasta ahí todo muy técnico, muy teórico. Esto está bueno que ustedes lo tengan. Quédense tranquilos, como siempre les digo, que después les voy a compartir el PDF de esto que estamos presentando acá. Pero vamos a meternos, como dije, con algunos ejemplos antes de largarnos de lleno. Según todo lo que anoté recién, 2 es el coeficiente principal de esta función. Las raíces son x igual 3 y tiene multiplicidad 1 porque x menos 3 está elevado a la 1. Otra raíz es x igual 1, pero tiene multiplicidad 2, porque fíjense que ese x menos 1 está elevado al cuadrado, es como si estuviera escrito x menos 1 por x menos 1, 2 veces. Algo parecido pasa con el x más 2, que está elevado a la 3, es como si estuviera escrito x más 2 por x más 2 por x más 2, 3 veces, por eso se dice que es de multiplicidad 3, y la raíz es menos 2. Piensen que las raíces son los valores que toma la x para que toda la función nos dé 0. Entonces, si yo reemplazo por menos 2, este último factor, me va a quedar menos 2 más 2, que es 0. Acá me va a quedar menos 2 menos 1 y menos 2 menos 3, que no me interesa, pero acá me va a quedar 0 por no me interesa, por no me interesa, por 2. Entonces, 0 por todo esto me va a dar 0. Evidentemente, menos 2 es una raíz. 3 es otra raíz, porque yo acá reemplazo por 3 y me queda 3 menos 0 y me da, 3 menos 3 me da 0. Y no me interesa cuánto me da acá cuando reemplace por 3, porque me va a quedar 0 por todo esto que me va a dar 0. Y lo mismo pasa con el 1. Bien, tengo las tres raíces, tengo las multiplicidades de esas raíces, que después vamos a ver por qué hincho tanto los quinotos con eso de la multiplicidad. En consecuencia, puedo conocer el polinomio, el grado del polinomio. Fíjense que acá no tengo ningún polinomio, como puse antes, P, en el cual me esté representando
una parte de la función que no tiene raíces. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo calculamos su ordenada al origen? ¿Cómo calculamos la ordenada al origen de cualquier función? La ordenada al origen es la intersección de la función con el eje y. En consecuencia, lo que tengo que hacer es reemplazar en la función por 0. ¿Sí? O sea, calculo f de 0. O sea, ¿Qué f es de hacer 0 siempre es la ordenada al origen, ¿no? O sea, f de 0 es siempre la ordenada al origen. Eso casi que se lo pueden anotar. En cualquier, o sea, si estamos hablando de polinómica, si estamos hablando bueno, lineal, que es una polinómica, cuadrática, hasta ahora venimos trabajando todas polinómicas. ¿Trabajamos? No, ya exponencial todavía no, y eso, ¿no? Sí, no me acuerdo ya, estoy perdido. No, exponencial no. Todavía no. Bueno, pero cuando trabajemos otro tipo de funciones, también vamos a ver que la ordenada al origen la vamos a calcular con f de 0. ¿Qué es hacer f de 0? Esto. Agarrar la función y reemplazar por 0, que ahí, de hecho, se los remarco con rojito para que les quede bien claro. Y después resuelvo. Ah. O sea, fíjense que f de 0, hacemos toda la cuentita, y me queda menos 48. O sea que la ordenada al origen, la función pasa por menos 48. Ustedes van a decir, ¿y de dónde salió tanta gráfica? ¿Cómo puede ser que haya aparecido tanta gráfica? Bueno, a ver, vamos por partes, como dice Jack el Destripador. Nosotros tenemos las raíces en menos 2, aquí nos muestra, menos 2, en 1 y en 3. Bien, tenemos menos 2, 1 y 3 las raíces. A su vez, sabemos que no tiene más raíces este polinomio y que en el 0 la función toma como imagen en menos 48. Entonces ya estamos en condiciones de graficar desde menos 2 hasta 1 conjunto de negatividad. Sí o sí. Pero que no puede cortar acá entre medio, no puede tocar, no, porque si no nos hubiera mostrado la forma polinómica que existe alguna otra raíz. Entonces, esto es lo que yo tengo graficado por ahora con el GeoGebra. ¿Qué vamos a marcar como importante? Porque yo le pedí, che, GeoGebra, graficame esto, por favor. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta como importante en esta gráfica? En principio, dónde la función atraviesa al eje X y dónde la función no atraviesa al eje X. A ver, que alguien se me active el micrófono, me ayude, me acompañe un cachitito. ¿Qué pueden observar de las 3 raíces que tenemos acá? Hay una raíz que está atravesando al eje X, la función está atravesando por esa raíz al eje X. Hay una en la cual la función toca el eje X pero no atraviesa, vuelve a ser conjunto de negatividad. Y hay otra raíz por la cual la función atraviesa el eje X. ¿Qué particularidad pueden observar al respecto? ¿Qué detalle importante respecto de las 3 raíces podrían observar? En el cual vemos que atraviesa o no atraviesa. Hay un conjunto de negatividad desde menos 2 a 3. Desde menos 2 a casi que a 3, salvo en el 1. Sí. En el 1 no hay negatividad. Claro, negativo no es lo mismo cuando es 0, ¿no? Claro, desde menos 2 hasta 3 es prácticamente todo conjunto de negatividad, salvo en el 1. O sea, de menos 2 a 1 y de 1 a 3. Bueno, lo que en realidad les estoy pidiendo que ustedes piensen, capaz que no lo leyeron todavía, es justamente el orden de multiplicidad de la raíz. Fíjense que en el 1, la función a izquierda de 1 y a derecha de 1, la función es negativa. O sea, repite. En cambio, en el menos 2, a izquierda es positiva y a derecha es negativa. Eso tiene que ver con el orden de multiplicidad, con la paridad de eso. Si la raíz tiene multiplicidad par, como nos pasa aquí, en el 1, la función va a conservar el signo a izquierda y a derecha. Va a rebotar en el eje. ¿Sí? Va a ser negativa a izquierda y negativa a derecha, como nos pasa acá, o puede ser positiva y positiva, que ahora lo vamos a ver en otros ejemplos. Si la raíz tiene multiplicidad impar, la función va a atravesar el eje X. ¿Sí? Es decir, a izquierda va a ser positiva y a derecha negativa, o como nos pasa acá en el 3, a izquierda es negativa y a derecha positiva. Si tienen un poquito de paciencia, vamos a pasar directamente al ejemplo 2.
Y fíjense esta particularidad. Es una función muy parecida a la f1, pero el coeficiente principal ahora es -2. La raíz 3 sigue teniendo multiplicidad 1. La raíz 1 tiene multiplicidad 2. Y la raíz -2 tiene multiplicidad 3. El grado del polinomio es la sumatoria de todas las multiplicidades. O sea, tenemos un polinomio grado 6, si desarrollamos todo que lo tienen en un video ahí en el PDF que se les publicó en la parte general. Y la ordenada al origen la volvemos a calcular con f de 0, y cuando escribimos f de 0, en este caso ya no nos da -48, sino que nos da 48 positivo, porque en vez de tener un 2 multiplicando, tenemos un -2. O sea, la puse a propósito, así con que cambie solamente en un signo, y fíjense la particularidad. Es muy parecida a la gráfica de la función 1, nada más que se refleja respecto del eje X. Fíjense cuando la función atraviesa al eje X y cuando la función rebota en el eje X. ¿Qué me pueden decir? A ver. Alguien, vamos, que por más que salga mal, siempre suma porque si no pareciera como que van entendiendo todo, y si alguien se equivoca es mejor para rebobinar y volver a decir eso. Sí, a ver, ¿qué onda acá? ¿Dónde la función rebota en el eje X y dónde la función atraviesa al eje X? Yo sé que no tienen miedo, vamos, muchachos. Ayuden un cachitín. ¿Qué podemos decir? A ver. Dice, a ver, Chat. te leo el chat, no sé si lo estás leyendo, pero dice, en la raíz 3 atraviesa porque raíz impar 1. No atraviesa en -2, pregunta, rebota en -2 y en 1, y rebota en 48. Ojo, ¿cómo en 48 rebota? Siempre hablamos, bueno, está bien, rebota, no sé, rebota en 48. Bota. Che, Claro, porque al 48 me la están confundiendo la ordenada al origen con las raíces, ¿no? el conjunto de positividad se cambiaría. En -2 rebota, escuché que dijiste, ¿no? Rebota en -2 y en 1, dijo Federico. En 1 sí lo veo claro, porque a izquierda del 1 es positivo y a derecha del 1 sigue siendo positivo, como que venía de ser positivo y volvió a ser positivo. Claro, bueno, tendríamos que definir, rebotar es que, o sea, que toca y vuelve, ¿sí? Toca y vuelve, eso es rebotar, ¿no? Está bien, en el -2 no vuelve, o sea, cruza. No, porque viene siendo a izquierda del -2, a ver, lo voy a tratar de seguir con el cursor, viene siendo negativo. En el -2 tenemos una raíz y empieza a ser positivo, o sea que no es que a derecha del -2 vuelve a ser negativo, no rebota, eso es lo que estamos diciendo con rebotar. No es un concepto matemático justamente lo de rebotar, sino que es una palabra que usamos nosotros como para que trate de entenderse eso. Pero en realidad la única raíz en la cual la función conserva el signo tanto a izquierda como a derecha, en un entorno chiquitito de esa raíz, es en el 1. A izquierda y a derecha del 1 la función es positiva. En cambio, en las otras dos raíces, tanto en -2 como en 3, la función a izquierda y a derecha cambia el signo. Eso es porque la multiplicidad de la raíz es impar. Si me tienen un toque más de paciencia, vamos a avanzar un cachito en los ejemplos. Fíjense acá, que esta función 3 es muy parecida a la función 2, pero le cambió un cachitín el orden de multiplicidad. De la última. Ahora, ¿alguien se me puede anticipar y me puede decir cuál va a ser el grado total del polinomio? A ver, grado de polinomio. Grado de f, de toda la función. Grado 5, dice. Grado 5, bien. Tenemos el coeficiente principal que sigue siendo -2. Tenemos que acá tenemos una raíz de multiplicidad 1, raíz de multiplicidad 2, y raíz de multiplicidad 2, 1 más 2 más 2, grado del polinomio 5. ¿Sí? La gráfica va a depender un poquitito de los lugares en los cuales rebote y de los lugares en los cuales la función tenga conjunto de positividad y de negatividad. Nos ayuda mucho conocer la ordenada al origen. Como en este caso la 0 no es una raíz, va a diferir entonces en el signo de, va a ser positivo o negativo la ordenada al origen. Entonces reemplazamos por 0, nos da 24. A ver, yo le pedí directamente a GeoGebra que me la grafique,
me graficó esto. Acá es donde me interesa que ustedes colaboren con el análisis. A ver, las deducciones. Porque es como que no sabemos y estamos investigando. ¿Sí? Vemos que la ordenada al origen está ahí en el 24. Vemos que entre menos 2, las raíces son menos 2, 1 y 3. Siempre yo puse las mismas raíces. Menos 2, 1 y 3. Entre menos 2 y 1 la función es positiva y a partir de ahí empezamos a graficarla toda completa. ¿Por qué graficamos de esta manera? ¿Por qué entre 1 y 3 la función también es positiva? Porque 1 es una raíz de multiplicidad par. Entonces, a izquierda de 1 ya sabemos que la función es positiva por la ordenada al origen. Entonces, a la derecha de 1 también tiene que ser positiva. Por eso grafico esta pancita para arriba. Y cuando llego al 3, me pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que rebotar o tengo que atravesar el eje? Acá me fijo, la raíz 3 tiene multiplicidad 1, que es impar. Entonces, cuando llego a 3, sigo para abajo. En cambio, en el menos 2, que tiene multiplicidad par, como a la derecha era positiva, a la izquierda también voy a tener que graficar la positiva de la función. Y por eso es que tiene esta pinta. ¿Qué me decían ahí en el chat, Pau? Que no... No, nada. Ah, dice Julieta. No sé a qué le decís Julieta, que le cayó la ficha por algo, pero no estoy segura de por qué. Sí. Y Marina, ¿qué? Tendrá que ver con el rebote que estábamos hablando. Puede ser. Mariana dice, sí, una pregunta, ¿no? Si no graficamos, ¿cómo sabemos si rebota como positiva o como negativa? Buena pregunta. Buena pregunta y está en el apunte eso. ¿Qué? Ahora vamos a hacer un ejemplito sin graficarlo, pero y de hecho ahora cuando empecemos a resolver los problemas se van a dar cuenta cómo nos damos si es positivo o negativo. Claro. Diego. ¿Cómo graficar a ojo, digamos? ¿Sí? Diego. Escucho. Quiero hacer una pregunta, no sé si lo dijiste o porque recién caí igual que Julieta. Es que la multiplicidad nos fijamos en lo que vendría a ser el exponente de la... Sí. Claro. En eso. Sí. Y si no graficamos, nos damos cuenta que es positivo o negativo por ese número, porque es par o impar. No. Ahora, déjame entonces que termino con los ejemplos, y cuando nos metamos a resolver el problema, creo que ahí vamos a terminar de entender cómo nos damos cuenta. A ver, calculo las raíces, y después cómo me doy cuenta si es positiva entre esas dos raíces o negativa entre esas dos raíces. Dame 5 minutitos que ya llegamos a eso. Ya voy entendiendo entonces por dónde va su pregunta, lo vamos a responder ahora un cachito más adelante. Vamos a terminar con el último ejemplito, que se parece mucho al ejemplo anterior. De vuelta, tengo 3 raíces, pero ahora el coeficiente principal es 2. Multiplicidad 1, multiplicidad 2, multiplicidad 2. El grado de polinomio 5. Calculamos la ordenada al origen, que me da menos 24. ¿Paula? Sí. ¿Estás por ahí? ¿Les podría graficar, antes de que yo lo saque con GeoGebra directamente? Dale. Vos decís que, por ejemplo, que hagamos un esbozo tipo de Un gráfico. esbozo a mano, claro, que le ponemos las 3 raíces en el eje X. Sí, me parece una buena idea. Esperá. Porque claro, yo lo que programé ya sale directamente. Antes de que nos dé el GeoGebra, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle Y y X, y las raíces son menos 2, tenemos 1, 1, las mismas que antes, ¿no? Y 3. Las mismas. Y ahí es donde viene la consulta de la muchacha, de decir, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta? Entre esas raíces yo ya sé que no hay más raíces. Espero que ya sepan eso, ¿no? Que por ejemplo, entre el menos 2 y el 1 ya no hay más raíces. Bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Grafico una pancita para arriba entre el menos 2 y el 1 o grafico una pancita para abajo? Tal cual. Y la ordenada del origen es menos 24. Vamos a poner 10, voy de 10 en 10, 10 acá, 20 acá, bueno, 24 ahí. Menos 24 es la ordenada del origen, ¿está bien? Entonces, bueno, ¿cómo esbozo este gráfico con esta poca información? ¿Está bien? ¿Qué se les ocurriría? Fíjense que las funciones polinómicas, ¿no? No hacen nada raro. O viene acá y atraviesa, o viene y rebota, ¿sí? Fíjate que no ven tu cursor ellos, ¿eh? Claro, cierto. Acá en menos 2, estoy parada en menos 2, ¿no? Por la ordenada,
Ah, por la ordenada dice Marina. ¿Sí? Pero, ¿cómo podríamos sistematizar un método? ¿Cómo podríamos... voy a hacer otra cosa. A ver. Voy a como dividir Bien, por zonas. Mariana. ¿Sí? Voy a dividir por zonas acá. Ahí va Maxi, ahí lo va a explicar Paula. Entre -2 y 1 es negativa, dice Mariana. Efectivamente. Efectivamente pasa eso. Lo que les decía era que yo tomé la ordenada al origen porque me es fácil hacer cuentas con el 0. Pero podría tranquilamente haber hecho f de 2. ¿Vieron que ahí está el 0 rojo? Yo podría haber hecho f de 2 y ver acá qué pasa. Que si en el 2 me daba 80, entonces yo ya sabía que acá tenía una pancita para arriba. Claro. Tenemos que trabajar con el cuadrito de los negativos y positivos. Tabla de Efectivamente. Pero valores. yo lo estoy evitando. Yo todo eso lo estaba evitando. ¿Por qué? Porque soy un vago de porquería. ¿Qué es el cuadradito de los negativos o positivos? Perdón. En el apunte hay una tabla de valores así, van recortando, así como estás haciendo vos, Ah, pero en claro. una tabla. En Claro. una tabla entonces le van dando valor. Entre -2 y el 1 eligen un valor y le da positivo o negativo. Claro. Entre el 1 y el 3 eligen otro valor y van Claro. Eso yo pensaba hacer. Sí, sí. Yo lo que estoy haciendo es evitar todo eso, porque Evitar pensé todo. que ya lo sabían, bueno, se ve que lo saben. Perfecto, porque vieron el video. Sí, perfecto. Está bien, me parece muy bien. Entonces, acá en el 1, ¿no? Tenemos que ver si hace esto o si hace esto, ¿no? No se ve. Porque es Si rebota o atraviesa. Claro. No se Y ve tu entonces, cursor. teniendo la ordenada al origen, ¿qué podríamos decir que hace en 1? Sabiendo que la función pasa por acá, ¿no? Pasa por ahí. Claro, cierto que no lo ven. Lo voy a hacer No ven acá. tu cursor. O sea, en el 1 lo que tenemos que decidir es si hace esto, ¿no? O si hace esto. Por ejemplo. Porque sabemos que rebota. A eso, No lo atraviesa, porque en el 1, acuérdense, acá estoy marcando acá arriba, es de multiplicidad 2, ¿sí? Entonces, tiene que pasar o lo que está arriba o lo que está abajo. que rebote para arriba o que rebote para abajo. Entonces, Sí o sí rebota. sí o sí rebota. Rebota para abajo. ¿Y por qué? Y entra en 3. Y entra Cuando en dice 3. entra, atraviesa. Claro. Perfecto. Entonces, ya sabemos bastante más. Voy a borrar los dibujitos estos. Yo lo que buscaba era que... Uy, se me fue el eje. Pará. Lo que buscaba era que no tengamos la necesidad de hacer toda la tabla de valores. Conociendo un solo valor en un intervalo, nosotros ya directamente podemos graficarla a la función. Porque sabemos que entre el -2 y el 1 la función va a ser negativa. Entre 1 y 3 la función también va a ser negativa. ¿Por qué? Y porque en el 1 tiene que rebotar, lo que decía Paula recién, o rebota para abajo o rebota para arriba. Como sabemos que entre el -2 y el 1 la función es negativa, entre el 1 y el 3 también va a ser negativa. Y como dijo recién el compañero Lautaro, dice que entra en 3. Entra, yo supongo que entra para arriba. Claro. Entra, quiere decir, ¿qué quiere decir? Entra en 3, atraviesa. Atraviesa, claro. Claro, tiene que irse, porque es de multiplicidad 1, y acá tiene que valer 0, entonces no puede rebotar. Entonces, de alguna manera, entre el 2 y el 3, que no sabemos dónde, pero no nos importa, por lo menos por ahora no nos importa, pega la vuelta. ¿Sí? Como la canción de Sombras. Claro, pega la vuelta. Yo no sé dónde, pero me interesa, lo que sí es que va para allá. ¿Sí? Pega la vuelta en algún punto. Ahora no nos estamos metiendo de lleno dónde pega la vuelta, que va a ser importante más adelante, cuando hagan análisis incluso, o creo que también... Nosotros lo hacemos a ojito acá, más adelante. Lo hacemos Ojito no, con GeoGebra. con el GeoGebra, que nos da los puntos, estos puntos se llaman puntos mínimos o máximos, ¿sí? Y tienen importancia, ojo. Yo no sé si es así o viene más abajo, lo que sé es que pega la vuelta en algún lugar. Incluso lo podría hacer así, ¿no? Para que
Yo sé que va por acá y en algún momento pega la vuelta y atraviesa ahí, ¿sí? Para dejarlo ahí vacío, para no hacer cagadillas. Bueno, entonces después, lo mismo para allá, ¿no? Atraviesa en menos 24, el eje Y. Y en algún momento pega la vuelta, también pega la vuelta, vuelve para allá. ¿Por qué? Encara para el lado del -2. Encara para el lado del -2 y en -2 tiene una raíz. ¿De qué tipo? Y de vuelta, a ver, lo voy a marcar con otro color, es una raíz doble, o sea que rebota. ¿Y para dónde va a rebotar? ¿Para arriba o para abajo? Ya casi es obvia la respuesta, ¿no? Para abajo, tal cual, tal cual. Parece una canción de reggaetón todo esto. Rebota, hasta abajo, hasta abajo. Mirá lo que me... Pará que me está saliendo, no sé, yo no... No, porque ellos saben de canciones de reggaetón y de boliche y todo eso. Por eso. Nosotros no. ¡Qué No sé por horror! qué. Bueno, no importa. Ah, por el horror. Ah, No, qué horror esto que estoy haciendo. tenía solamente agüita, té con lechera. Ese té no tenía solo agua. Bueno, ahora entonces, si me permitís, mostramos directamente entonces cómo era el gráfico con GeoGebra, ¿te parece? Dale, Y se espera, supone que tiene que cumplir esos requisitos que está mostrando ahí Paula. una cosita más, ¿sí? Sí. Al no tener más raíces, y esto es una propiedad también de las funciones polinómicas, ¿no? Esto ya no vuelve más, se va para allá, ¿sí? No se inunda más. No vuelve nunca más. Se va a Marte y no vuelve nunca más. Che, una serie muy buena, ¿eh? Lejos. ¿Cuál? Lejos. Me gustó. ¿Lejos se llama? Lejos. Sí. Se va Ah, a Marte. Y deja a su hijita y a su marido en la Tierra. Lejos se llama la serie. Me pareció que lo había empezado a ver a esa. No sé por qué. Voy a Bueno, buscar de vuelta. bueno, entonces se va para allá y se va para allá, no vuelve más, ¿sí? Se va a más infinito para la derecha y a menos infinito para la izquierda. No de spoiler que no la terminé, dice Natalia. Dios, no, me callo la boca, Natalia. No Encima le cuentes acabado, que en realidad hay una guerra en Marte y pone una bomba atómica y desaparece Marte. No le vayas a contar eso. Ah, yo también la vi, Biohackers, me pareció... ¿Por qué ven series que yo no veo? Yo veo todo. Biohackers me pareció medio pavotona, va, en el sentido que está buena, está para pasar el rato, me pareció por ahí, hasta la podemos ver con las niñas, incluso, de Biohackers. Pará. Él la recomienda porque le gustó y vos decís que te parece pavota. Sos mala, ¿eh? Bueno, el argumento... Ya está. Este chico ya no escribe más. No, es una serie muy... Por favor, que esto queda grabado. Cierto. Bueno, listo. Entonces, eso era lo que quería comentar nada más. Que después se fue la conversación, pero que la función a la derecha ya no vuelve y a la izquierda ya tampoco vuelve. No pega vueltas, nada. No. El coeficiente A. ¿Cómo se ve en el gráfico? Ahora lo vamos a ver en un resumencito que voy a armarles. En este Si les parece. ¿Me limpiás así ya les paso? ya te limpio, ya te barro el comedor. Bueno, más o menos tenemos ahí bastante parecida, pero la idea es la misma. O sea que en -2 y en 1 la función rebota para abajo, porque tenemos ordenada en origen negativa, o sea que entre -2 y 1 es la negativa. Y en el 3 atraviesa y se va al infinito y más allá. Entonces, acá lo que preguntaba, ¿cómo labura ese coeficiente -2 o 2, ese coeficiente principal? Capaz que los vemos acá, fíjense. El gráfico 1 y el gráfico 2 eran parientes, ¿no? Porque la función 1 y la función 2 eran parientes porque lo único que les había cambiado era el signo del coeficiente principal. Ahí pasó a todo ritmo el auto en la calle. ¿Qué podemos observar acá? A ver, esto es casi como si fuera, si el grado de la función es par, como si fuera, por ejemplo, una cuadrática,
si el grado de la función es par, fíjense lo que pasa. Vamos a omitir todo esto que pasa acá en el medio. Es como si fuera una cuadrática, es como si fuera una carita sonriente para arriba, ¿no? Omitimos de todo esto. O sea, lo que quiero decir es que las dos ramas se van o bien las dos para arriba o bien las dos para abajo. No sé si alcanzan a ver eso. Vamos a omitir todo el desarrollo que tiene acá la función polinómica entre medio de las raíces. Yo estoy pensando solamente en las ramas. Como la función tiene grado par, grado 6, las dos ramas se van para arriba o las dos ramas se van para abajo. Fíjense que tiene algo que ver entonces el signito del coeficiente principal. Eso entonces es lo que les dejo anotado ahí. A ver qué me andan diciendo. ¿Puede ser el signo del coeficiente? Dice. Efectivamente, el signo del coeficiente. El signo del coeficiente junto con el grado, ¿no? Junto con el grado, claro. Porque fíjense qué ocurre con el grado de f3 y el grado de la función 4. Son las mismas 4 que graficamos recién. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Como el grado es impar, no se van las dos ramas para arriba o las dos ramas para abajo. Fíjense que se va, o sea, viene de más infinito y termina en menos infinito, o en la gráfica de la función 4 viene de menos infinito y termina en más infinito. ¿Sí? Tiene que ver entonces también acá el signo del coeficiente principal, y eso es algo que ustedes van a tener que tratar de pensarlo. A mí se me hace mucho más fácil pensarlo tomando algún valor intermedio, como por ejemplo la ordenada al origen, o con esa mini tabla de valores. Yo la verdad que el signo, trato de no memorizarlo a lo del signo del coeficiente principal. O sea, si va a venir de arriba y se va a ir para abajo y cosas así. En tanto que pueda ir graficando con algún valor entre medio de las raíces, ya con eso soy una persona feliz. Claro. Pero bueno. Porque, además, otra cosa, ustedes después van a tener análisis matemático. No sé si, ¿vos estabas en análisis de esta carrera, Diego? No. ¿Sabés si ven límite? Sí. ¿Ven límite o no sabés? ¿O sí? Sí, ven límite. ¿Ven límite? Bueno, sí. Esto va a tener que ver con el límite. ¿Qué pasa cuando X es muy grande o cuando X es muy chica? ¿Sí? Entonces esto no nos vamos a meter tanto, pues ya lo van a ver en detalle. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando X... ¿hasta qué temas vamos a llegar? Toda la guía, ellos no tienen toda la guía, ¿no? Ah, porque le están habilitando por unidades. ¿Y son 10 unidades? Son 10 unidades. Vamos por la unidad 6. Nos falta función exponencial, nos falta función la 410, 411, no sé. Nos falta, sí, función exponencial, función trigonométrica. Bueno, terminar obviamente esto. Logarítmica, nos falta... Sin fórmula. Funciones sin fórmula, que en realidad es también una especie de análisis de gráficos. O sea, si quieren ir avanzando es eso, más o menos, va por ahí. O sea, la geometría del espacio. Pero bueno, básicamente es eso. Bueno, por ahí preguntaban, entonces si A es positivo las ramas van hacia arriba y si A es negativo las ramas van hacia abajo. A ver, es como medio apresurado hablar de todo eso, pero va por ahí más o menos. Si el grado es par, si el grado es impar, bueno, van a tener que ver qué ocurre si A es negativo. Es como si A es negativo, entonces es como si fuera una función decreciente. Si omitimos, insisto, todo lo que pasa acá entre medio, porque viene de más infinito y va a morir en el menos infinito. Bueno, y si A es positivo es como si fuera una función creciente, pero tenemos que ver qué pasa entonces todo acá con las raíces y los rebotes y demás. Pero, como les dije, la idea era meternos en el problema 4. Y fíjense entonces todo el laburo que vamos a hacer. ¿Crees que vos los tenés acá resueltos en el... Sí. A ver, vamos a ver más o menos lo que iba haciendo Paula recién. O sea, te están pidiendo, en cada caso escribí una función polinómica que cumpla con estas características descritas. ¿Sí? Que el conjunto de ceros sea menos 3, 2, lo voy a dejar por acá abajo esto, sea menos 3, 2 y 5 medios, que es 2,5. Ahí están graficados como A, B y C. Y que la ordenada, y pasa por el punto 0,3, 0,3, 4, 5, 6, que es la ordenada al origen, que está ahí marcado con la letra D. Entonces, fíjense
que la fórmula tendría que ir tomando esa pinta. O sea, yo no conozco el coeficiente principal, pero sé que las raíces son 3, entonces escribo x más 3, la raíz es menos 3, entonces escribo x más 3. Otra raíz es 2, así que escribo x menos 2. Y lo escribo todo en forma factorizada. Y x menos 5 medios. Y las multiplicidades, por ahora, son alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Ahora bien, vamos a suponer que todas esas son 1. ¿Por qué? ¿Y por qué no me pidieron nada en particular todavía de ello? Así que vamos a suponer que es 1. Entonces me va a quedar con esa pinta. Solamente me falta conocer el coeficiente principal. ¿Y cómo voy a conocer el coeficiente principal? Y con el otro dato que tengo dando vueltas por ahí. ¿Cuál? La ordenada al origen. Yo sé que la ordenada al origen es 3. ¿Eso qué significa? Que f de 0 vale 3. O sea que cuando yo reemplace por 0 en la x, fíjense que ahí está marcado en rojo, en f de x, f de 0, mejor dicho, voy a tener que directamente poner un 3. ¿Alguna duda de por qué escribí eso ahí? Porque en realidad es la estocada final que le damos al ejercicio, es como la última cuchillada que le damos al toro. Yo estoy ahí con el chat, a ver si alguien entienden cómo calcular el A. Porque fíjense que ahora me quedó una ecuación con una única incógnita, que es A. Se entendió, Entonces dice Florencia. ¿Perdón? Se entendió, dice Florencia. Bárbaro. Entonces, si yo ahora resuelvo esta ecuación, laburo, qué sé yo, bla, 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 hago la cuentita, espero, tengo toda la esperanza de que ustedes sepan hacer 3 por menos 2 por menos 5 medios, simplificar, regla de signo, bla, 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 pasar el 15 dividiendo, y saber que al simplificar 3 sobre 15 me queda que A vale 1/5. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hice? Escribí la función y le dije, GeoGebra, tirame un centro, graficame la función, por favor. Y fíjense que la función que grafica se corresponde, que no me pedía esto, en cada caso escribí una función polinómica, dice nada más. La función polinómica está ahí en el recuadro general, abajo de todo. Pero de paso yo le pedí a GeoGebra, che, graficame eso. A ver qué onda. Pasa por los lugares que tenía que pasar, que son los puntos A, B, C, que son las raíces, y D, que es el punto 0,3. ¿Alguna duda respecto de este ítem? ¿Vamos bien hasta acá con este? Así pasamos a otro. A ver. Se entendió, se entendió, se entendió. Siempre ponemos que alfa, uy, alfa es 1. ¿Cómo sabemos los exponentes? Hay dos preguntas. La pregunta es que, ¿siempre suponemos que alfa es 1? Alfa, bueno, lo que pasa es que... Va a depender si tiene que rebotar o no. Tal cual. O sea, acá fíjate que en el conjunto de ceros, viste que en el ítem A dice, conjunto de ceros, menos 3, 2 y 5 medios. Y no hacen alguna otra aclaración, ¿sí? Kevin. Simplemente que pase por acá. Y, claro, entonces, si no te hacen ninguna aclaración, vas a suponer que las raíces tienen multiplicidad 1. ¿Está bien? Porque es una buena pregunta. Uno podría decir, bueno, ¿y qué multiplicidad tienen estas raíces, este conjunto de ceros? Y no me dice nada el problema. Entonces pienso lo más... De hecho, podríamos haber puesto todas multiplicidad 2 también. Claro, tal cual. Pero bueno, como eso no lo dicen, suponemos que es de multiplicidad 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Para hacerlo más fácil. Claro, claro. Hay problemas en los cuales van a ver, por ejemplo, creo que es el D, y creo que lo vamos a resolver ahora, van a ver que sí vamos a tener que pensar que alguna de las raíces tenga multiplicidad par. Claro. ¿Sí? Ahora vamos a llegar a eso. Fíjate que en el ítem S decía, escribí una función polinómica que cumpla con las siguientes características. No vas a elegir una función que justo va a tener, ¿para qué? ¿Para qué complicarla? ¿Sí? Después, ¿para qué hay otras preguntas? ¿Cómo sabemos los exponentes? Ah, bueno, medio me parece, Mariana, que con eso respondí tu pregunta, ¿no? Claro, todas las preguntas por suerte vienen por ahí y creo que se van a ir disipando con el correr de los ejemplos, acá, de las resoluciones. No, Kevin, no me reía de otra cosa, ¿no? Es muy sabia tu pregunta, porque uno podría decir, bueno, elijo otra función con otra multiplicidad, incluso por ahí lo necesito, ¿sí? No era una pregunta para reírse.
Fíjense que en el... ¿Se me está ofendiendo? Ah, Pasame el correo electrónico de ese muchacho que voy a ir a la casa de ese muchacho. Re patutero los tipos, ¿viste? Che, mirá, fíjate que en el ítem B me tiran la información del ítem A, pero disfrazada. Porque me dicen lo mismo, o en realidad no me dicen lo mismo, perdón. Me dan información más precisa, pero es parecida a la información que me dijeron en el ítem A. Porque si te dicen que el conjunto de negatividad va desde menos infinito hasta menos 1, y de un medio hasta 2, quiere decir que en menos 1, en un medio y en 2 tenemos raíces. ¿Sí? Eso pasa sí o sí. Fíjense que ahí lo representé en el eje X con el colorcito verde. No me dice que, por ejemplo, entre menos 1 y... porque podría ser una función por parte que no estamos trabajando, por eso es una función polinómica. No me dicen que entre menos 1 y entre un medio, en todo esto que yo grafiqué con rojo acá, no me dicen que no puede volver a tener una raíz. Pero como tampoco me dijeron que tenga otra raíz, yo hice la más fácil. No puse otra raíz. ¿Podría poner otra raíz entonces acá donde están? ¿Dónde estamos? Acá. ¿Podría poner alguna otra raíz acá? Sí. Donde no puedo poner otra raíz es en los sectores verdes. ¿Por qué? Porque me pidieron, por favor, acá dice, che, mirá, que el conjunto de positividad sea este. O sea que acá no puede haber raíces, ni conjunto de negatividad. En lo que está en rojo podría haber raíces, pero no conjunto de positividad. Pero bueno, vamos a meternos con el otro dato que dice. Su gráfica pasa por el punto 1, 4. Entonces, con eso, yo ya me puedo nuevamente meter en algo similar a lo que hice en el ejercicio anterior. O sea, pensar que la multiplicidad es 1, de vuelta. ¿Siempre la multiplicidad va a ser 1? No. Pero en este caso puedo volver a pensar que la multiplicidad es 1. De hecho, podría pensar que sea 3. Pero no puedo pensar que la multiplicidad sea 2. Que alguien me diga por qué no puedo pensar que la multiplicidad sea 2. No, pensé que era lo mismo. Claro, no solo... estás contestando vos. no, güey, justo estabas hablando y no te quería interrumpir. Está bien. Ahí, Mariana, te contesté, ¿no? Es importante que me digan, a ver, acá hay una preguntita importante, un disparador, creo, me parece, que es, yo puse que todas las multiplicidades sean 1. ¿Puedo poner que alguna multiplicidad sea 2? ¿Puedo poner alguna multiplicidad par en alguna de las raíces? ¿Por qué se me antojó que sean 1 y no que sean 2? ¿Podría poner que alguna sea 2? No sé si contestaron eso ya. Pues vi algo en el chat, a ver. Por el conjunto, dice, por el conjunto de positividad, dice. Mariana dice que por el conjunto de positividad, ¿qué? Nada. ¿Puedo poner que alguna sea de multiplicidad 2 entonces? No, a ver, no respondió esa pregunta. A ver, ese sí Está respondiendo, es la charla entre ustedes. Mi pregunta es, ¿vieron que yo puse todas multiplicidades 1? ¿Puedo poner alguna que sea de multiplicidad 2? Viendo los conjuntos de positividad, se ve que no viendo rebota. los conjuntos de positividad se ve que no rebota. Bien, es justamente entonces es por eso de que no puedo poner que alguna de las raíces tenga multiplicidad 2. Acá sí, a diferencia del ejercicio anterior, me están prohibiendo que tenga multiplicidad par. ¿Sí? Todas tienen que ser de multiplicidad impar. O sea que podría ser 1, podría ser 3. Para no complicarme la vida, no pongo multiplicidad 3, pongo multiplicidad 1. ¿Sí? Porque me pidieron una función polinomial. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ir reemplazando, como dije recién, bueno, una de las raíces, otra de las raíces, otra de las raíces, las voy poniendo en mi forma factorizada. Y a su vez, ahora voy a usar al punto 1, 4. ¿Qué significa que tiene que pasar por el punto 1, 4? Que cuando la x vale 1, la función toma el valor 4. Fíjense que es muy parecido a lo que hacíamos con la ordenada al origen. Antes reemplazábamos por 0, perdón, por 0 y veíamos la ordenada al origen. ¿Cuánto nos daba? Ahora reemplazamos a la x por 1 y la función toma el valor 4. ¿Por qué? Porque pasa por el punto 1, 4. ¿Sí o sí? Entonces, al igual que antes, resolvemos para encontrar el valor del coeficiente principal, lo reemplazamos en nuestra formulita y nos queda con esa pinta. ¿Qué hice? Obviamente, esa es una de las fórmulas que cumple todos los requisitos que nos pedían en el problema 4b.
si le llegamos a pedir a GeoGebra que lo grafique, fíjense que nos queda con esa pinta. ¿Cumple la función f con los conjuntos de positividad que nos pidieron? Sí. En el medio, en donde está en rojo, ¿podría haber habido algún otro cero con una raíz que rebote? Sí, pero no me quiero complicar la vida. Con que cumpla lo que me piden ahí es suficiente. ¿Pasa por el punto 1,4? Sí. ¿Tiene conjunto de positividad entre menos infinito y menos 1 y entre 1/2 y 2? Sí. ¿Y podría tener conjunto de positividad en algún otro lado? No, porque si no me lo tendrían que haber especificado acá, donde dice que el conjunto de positividad sea la unión de tales intervalos. O sea que esta función siga para abajo es lo que me está pidiendo el problema. No puede venir acá y atravesar y volver a tener positividad. ¿Por qué? Porque cumple en parte con el conjunto de positividad en ese caso, y lo tiene que cumplir tal como me lo pidieron. Y ahora sí, vamos a meternos como última instancia con el ítem D. Fíjense lo que me pide el ítem D, y acá simplemente me copié ese último ítem, porque es como un poquitito más largo. A ver, conjunto de ceros, esos 3 que están ahí, menos 3. Acá si querés, Pau. ¿Querés que la haga? A mano antes de que, porque yo lo puse, pero no me acuerdo cuánta información puse ya de una. Dale, dale. Espera que me tienen que enchufar la compu. ¿Me la enchufás, por favor? Gracias. Ahí va, ¿eh? Bien. Sí, gracias. Vamos a hacer... ¿Sí? Bien. Tenemos conjunto de ceros menos 3, menos 1/2 y 1. ¿Sí? Ahora después vemos si es simple, si es doble, qué necesitamos. Menos 3, entonces vamos a ponerle 1, esta es 1, menos 1/2, si acá está el menos 1, el menos 1/2 está por acá. Los puntos. Y menos 3, menos 2, menos 3. Y acá. Esos son los conjuntos de ceros, ¿sí? Ahora me dicen que el conjunto de negatividad tiene que ser de menos 1/2 a 1. O sea, la función tiene que ser negativa acá, pero en el resto de las partes tiene que ser positiva, porque el conjunto de negatividad justamente es este, ¿no? O sea, acá tiene que estar por acá abajo la función, en este Acordate intervalo. que el cursor no te lo ven, ¿eh? Claro, por acá abajo, miren, hay algunos puntillos. Por aquí, en este intervalo. Pero después acá, de este lado del 1, tiene que estar por acá arriba, de acá tiene que estar por acá arriba, siempre, ¿sí? Lo marqué todo así nomás, para decir, bueno, ¿cómo tiene que ser, por ejemplo, esta raíz, ¿no? La menos 3. Estoy borrando. O sea, tiene que ser positiva en todas partes menos en ese intervalo menos 1/2, 1. A ver, entonces, me meto con el grafiquito. Es más o menos lo que... ¿Qué tiene que pasar acá en menos 3? A ver si alguien... A ver, hay un chat que no lo llego a ver. Rebota. Rebota, tal cual. Bien. Entonces esto tiene que En el ir... la función efectivamente va a tener que tener grado de qué índole. ¿Qué tipo de grado consideran que va a tener que tener la raíz en el menos 3? En el menos 3 tiene que tener grado justamente par. ¿Sí? Justo en el menos 3 va a tener que tener grado par. Y en las demás va a tener que ser, o sea, ahí lo está escribiendo Pau. ¿Eh? Sigo entonces, Pau. ¿Querés? ¿Será que borro todo? A ver qué pusieron justo en el chat, así. La ordenada del origen dio menos 1, ahí va también. ¿Por qué la ordenada del origen dio menos 1? En realidad lo inventé yo. A ese dato sí lo inventé yo para poder empezar a hacer cuentitas. Podría haber puesto que la ordenada del origen era menos 1.
Podría haber puesto que la ordenada del origen era menos 2, menos 3, menos 20, menos 40, menos 400, pero lo que sí sé es que la ordenada del origen, ¿cómo tenía que ser? Negativa. ¿Por qué? Y porque entre este intervalito de raíces, entre menos 0,5 y 1, me están pidiendo que haya negatividad. La ordenada del origen estoy seguro de que tenía que ser negativa. ¿Y por qué puse el menos 1? Porque me pintó. De vuelta, podría haber puesto menos 1.000.000, pero quería que esté ahí cerquita del eje X. A ese punto, entonces, como dije, lo invento yo para que en ese intervalo efectivamente haya negatividad. Entonces, fíjense cómo me va quedando la fórmula. No conozco el coeficiente principal, pero sé que en un medio y en 1, la función tiene que tener raíces de multiplicidad impar, como dijo Paula. En menos un medio. Y en 1, elevado a la 1 y elevado a la 1. Podría haber puesto elevado a la 3 o elevado a la 5. Pero estos dos de acá tienen que estar con multiplicidad impar. El que sí o sí tiene que tener multiplicidad par es el término que contenga a la raíz, es el factor, no el término, que contenga a la raíz menos 3. Entonces te va a quedar x más 3 elevado a la 2, o a la 4, o a la 6, a lo que vos quieras, pero que sea par esa raíz. ¿Sí? La multiplicidad de esa raíz. Entonces, ¿qué hago ahora? Como me inventé un punto, lo puedo reemplazar para encontrar el coeficiente principal. Fíjense que siempre como que rematamos el ejercicio con lo que, bueno, ahí está lo que les decía recién. Como contiene el punto 0 menos 1, porque lo inventé yo, acuérdense, pero yo sé que tiene que ser negativo, ahí en 0 no sé cuánto negativo, reemplazo y me queda resolviendo. Acá les pido de vuelta que ustedes sepan hacer todas estas cuentitas una vez que reemplazaron, que sepan operar aritméticamente. Menos 1 dividido en menos 9/2 me queda positivo, que es 2/9. Reemplazamos y me queda esa formulita, no sé si la alcanzan a ver, porque a mí acá después me termina tapando esto. Sí, ahí está. Perfecto. Una cosita les quería decir. Supongamos que ustedes tengan este ejercicio, ¿no? En un parcial. Y ustedes saben que la función se va para arriba, o sea, voy a escribirte acá, ¿no? Diego. Viene así, rebota, qué sé yo, y por aquel lado también se va para allá, ¿no? Entonces, si como decía Diego antes, obviamos lo que hay en el medio, ¿sí? Sabemos que A tiene que ser positivo, ¿por qué? Y porque el grado del polinomio, ¿cuál es el grado del polinomio? A ver si alguien lo dice. ¿Cuál es el grado del polinomio? 4, ¿sí? 4. Entonces, grado 4 combinado con esto, sé que A tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces, la más fácil es inventar la ordenada al origen, pero uno podría decir, bueno, la función que voy a dar es esta, que está acá, con A mayor que 0. Entonces acá decimos, bueno, con esto nos quedamos felices, ¿sí? A mayor que 0, cualquier A mayor que 0. ¿Sí? Cualquier A mayor que 0 nos va a dar una ordenada al origen negativa. Ni siquiera la tenemos que inventar. ¿Está bien? Bueno, nada, eso. Claro, lo que decíamos antes, lo de las ramas, ambas positivas, está bueno que lo aclaremos. Me estaban preguntando si tenía que reemplazar sí o sí por la ordenada al origen. No, insisto, yo reemplazo por la ordenada al origen porque me gusta reemplazar por 0. Me gusta reemplazar por 0 porque es más fácil para hacer las cuentas. Pero podría haber elegido cualquier otro valor en cualquier otro lado. Por ejemplo, si yo sé que el intervalo de negatividad, el conjunto de negatividad tiene que ir desde menos 1/2 hasta 1, quiere decir que de 1 en adelante la función tiene que ser positiva. Entonces podría haberme inventado el punto 2, 3. Entonces acá reemplazo a la x por 2 y a la y por 3. Fíjense qué fácil, si uno sabe que las ramas esas que yo dibujé y ahora borré son así, y que el grado es 4, y que entonces esa combinación me tiene que dar un A mayor que 0, no hace falta ni siquiera que invente ningún punto. Digo, A igual 2. A igual 5.
no sé, A igual 100. Y no tengo que inventar ningún punto. ¿Sí? Invento un valor de A directamente. No sé si se entiende, si me siguen. Claro, sí. Yo te entiendo. Pero digo, ahí preguntaban, ¿lo inventamos nosotros? En realidad sí, mientras cumpla con esos requisitos, porque me pidieron una función. Entonces, yo lo inventé para que cumpla con los requisitos. O sea que, por ejemplo, cuando reemplacé, que sea conjunto de negatividad o conjunto de positividad, dependiendo. En este caso yo elegí, como sabía que entre menos un medio y uno teníamos conjunto de negatividad, inventé una ordenada al origen negativa. Como les dije, podría haber elegido el punto 3, 7. 3, 7 que sé que en el 3 del 1 en adelante tiene que haber positividad, entonces el 3, 7 es un elemento del conjunto de positividad que va a pertenecer a la función y también podría haberlo elegido. Fíjense entonces que si graficáramos esta función en GeoGebra, nos queda con esa pinta, que es esa especie de W. Justo cumple con los criterios que nos pidieron, que solamente tenga conjunto de negatividad entre menos un medio y 1. Bueno, esto es lo que decía Paula. Podemos probar entonces en GeoGebra que siendo A positivo, ya se cumple la condición del problema. Con cualquier valor del coeficiente principal positivo, se cumple la condición que nos están pidiendo. Bueno, es medio engorrosa la de hoy, la clasecita de hoy, pero es importante que sepamos laburar tanto la ida como la vuelta. ¿Por qué? Porque recién trabajé todas funciones polinómicas que estaban escritas en forma factorizada. ¿Sí? Ahora tenemos funciones polinómicas que vienen escritas en forma desarrollada, en forma de polinomio. Entonces te pide, escribir en forma factorizada, si es posible, las fórmulas de las siguientes funciones polinómicas. A ver, vamos a pensar en la fórmula de f. Para escribirla en forma factorizada, ¿qué elementos necesito? 1, el coeficiente principal, ya lo sabemos que es 1. 2, ¿qué más necesito? Las raíces. Ah, ahí te quiero ver. ¿Cómo hago para calcular las raíces de un polinomio? Bueno, a ojito, a veces, como dice ahí Paula, se hay ve veces una fácil, ahí una raíz. A ver, chicos, miren esa fórmula y conecten con el más allá. Y fíjense. ¿cuánto tiene que valer la X para que toda esa cuenta me dé 0? O sea, hay métodos, hay un método que les voy a explicar ahora, pero también está el método Paula, que me gusta mucho también, que es tratar de sentido común. Tratar de tener sentido común, pensar a ojito. Pensar a ojito, o sea, a ojito soñándolo o algo así. Haciendo cuenta mental. Dice que reemplazando por 0. Yo reemplazo la X por 0. 0 más 0 más 0 menos 3 no me da 0. A ojo 3, dicen. A ojo 3. Qué ojo que tiene, ¿eh? Ojito. A ver, 3 al cubo me da 27, más 3 al cuadrado que me da 9, más 3. Uy, se me fue la loma de los quinotos. No, me da 0, che. Uy, no ni tienen, con 0 ni con 3. No tienen entrenamiento de ojo, ¿eh? Menos 3. A ver. Pero hay una que se ve muy fácil. ¿Cuál? Pará, ya me estás dando bronca. ¿Cuál es la que se ve muy fácil, Paula? 1 dijeron por ahí. Bueno, Max. Claro, 1 a la 3 más 1 a la 2 más 1 es 3. Menos 3, 0. Mirá, Lautaro puso la mejor de las soluciones, mirá. Menos 9,12342. Esa, justo esa. ¿Cómo se dio cuenta? Qué ojo que tiene Lautaro. Bueno, la del 1 me gustó. La del 1 me gustó, chicos. Pero vamos a tratar de entrenar también nuestros conocimientos matemáticos, por si no nos sale a ojo. Hay una regla que se llama regla de Gauss, que nos va a revolear por la cabeza posibles raíces sospechosas. ¿Sí? ¿Ven que eso es mucho más difícil? ¿Ven que eso es mucho más difícil? Esto es mucho más difícil, porque dice que tengo que agarrar los divisores del término independiente, o sea, los divisores del menos 3, y dividirlos por los divisores del coeficiente principal, o sea, los divisores del 1. Fíjense cómo se empieza a complicar esto por culpa de que ustedes no tienen ojo de buen cubero. Entonces las posibles raíces son, a ver, fíjense cómo se fueron armando. 1 dividido 1, menos 1 dividido 1, 3 dividido 1 y menos 3 dividido 1. 1 dividido 1, menos 3. O también, 1 dividido menos 1, menos 1 dividido menos 1, 3 dividido menos... O sea, nos dan 8 posibilidades. Fíjense que todos estos son sospechosos. El 1, el menos 1, el 3 y el menos 3. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos esos son raíces? No.
Y entonces acá me detengo y les pregunto de paso, ¿cuántas raíces puede tener nuestra función f? ¿Hasta cuántas, no? ¿Hasta cuántas raíces puede tener? 3, Lautaro, bien. Puede Bien. tener 3, puede tener 2, puede tener 1, puede no tener directamente Bueno, raíces. Bueno, en este no caso, tener como es de grado 3, debería tener sí o sí una, como muy mínimo. una Pero bueno, o sea, ahí la regla de Gauss nos está tirando 4 sospechosos. Ustedes deben jugar a ese juego Among Us, no sé cómo se pronuncia, Among Us, el impostor y qué sé yo. Por el grado nos damos cuenta que tiene hasta 3 raíces. Acá hay 4 sospechosos, quiere decir que por lo menos uno es inocente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir reemplazando para saber cuál es raíz. Y efectivamente yo di en la tecla directamente, reemplacé por 1, hice f de 1 y me dio 0. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 es raíz. Hasta acá, encontramos una raíz. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, el método para encontrar a todos los sospechosos debería ser un poquito complicado y tendrían que repasarlo, después revisarlo de cómo lo fui haciendo acá. Tengo preguntas, dice Lauti, a ver. A ver. Impostores no, con M, Maxi. Primero, ¿cuál es el divisor del término independiente y también el divisor del coeficiente principal? ¿Cuáles serían esos dos? No logro conectar esos dos. Sí, Mariana, ahora vamos a meternos en Ruffini. Mirá, acá lo anoté. Los divisores del término independiente son 1, menos 1, 3 y menos 3. ¿Por qué? Porque el término independiente es menos 3. Lauti. 2, o sea, ¿qué quiere decir divisor? Bueno, o sea, divisores que Números que lo dividen de manera exacta. entera. El 2 no lo divide, porque me da con coma 3 dividido 2. Entonces, los divisores del 3 son 1 y 3. Y bueno, y los negativos, menos 1 y menos 3. Y acá el coeficiente principal es 1. ¿Quiénes son los divisores del 1? Y al 1 solamente lo divide el 1. Y bueno, y al menos 1. Por eso estos son los divisores, acá está anotado, divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal. Y después la onda es que vos vayas haciendo. Todos los de acá arriba, estos 4, dividido todos los de acá abajo. Entonces te va a quedar 1 dividido 1, menos 1 dividido 1, 3 dividido 1 y menos 3 dividido 1, que son todos estos que están acá arriba. Y Listo. luego haces lo mismo divididos el menos 1, que están todos los que están acá abajo. ¿Sí, Lauti? Perfecto. Ahí tenemos a todos los sospechosos, empezamos a reemplazar y encontramos que 1 es raíz. Y ahí es donde viene lo que dijo recién la compañera, creo que Mariana. La magia dijo, viene. pero esto no se hace con Ruffini. A mí me pareció que me habían hablado de Ruffini en el secundario o cuando trabajé en tal momento esto. Y sí, efectivamente, una vez que conocemos nosotros que una de las raíces es 1, aplicamos la regla de Ruffini. Para quien no la recuerde, la tenemos acá escrita. ¿De qué se trata? Agarramos a todos los coeficientes del polinomio, que son 1, 1, 1, menos 3, y anotamos en esta tablita el 1, 1, 1 y menos 3. Agarramos la raíz propiamente dicha, que en este caso nos dio 1, y lo ponemos acá a modo de multiplicador. Les pido que el que no entienda la regla de Ruffini, que después la busque y la practique. Por favor. 800 Bien. Ruffini. Luego, ¿de qué se trata? ¿Por qué aparecieron todos estos números acá? Porque estos 4 acá arriba se supone que son el 1, 1, 1 y menos 3, que están acá, 1, 1, 1, menos 3, y este 1 es la raíz. Bueno, todos estos números aparecen de esta manera, miren. Este 1 baja primero, entonces acá ya va a aparecer en el resultado. Y después hacemos 1 por 1, lo ponemos acá, sumamos. 1 más 1 me da 2, entonces hacemos 2 por 1, por eso a este le dije multiplicador. 2 por 1 me da 2, y lo sumamos. 1 más 2 me da 3, 3 por 1 me da 3, y menos 3 más 3 me da 0. Este último de acá atrás siempre me tiene que dar 0 porque es el resto de la división, que bueno, no les vamos a pedir que ustedes entiendan todo esto como una división por ahora, pero que por lo menos recuerden cómo se hace. Siempre me va a dar 0. Entonces, esos que están ahí son los coeficientes del polinomio, que es el resultado de la división, el cual tiene un grado menos que el polinomio que estoy dividiendo, que es el polinomio dividendo. Entonces, ¿cómo escribo provisoriamente a nuestro polinomio? Lo voy a escribir como x menos la raíz, o sea, x menos 1, x menos la raíz, por el resultado de Ruffini. X menos 1 por el resultado de Ruffini. Que el resultado de Ruffini es un polinomio de grado 2 que tiene coeficientes 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Qué hago ahora? Me fijo quiénes son las raíces de este resultado de acá.
Y Es esa, una como es cuadrática. una cuadrática, no hace falta que... Podríamos utilizar la regla de Gauss, pero, La de Gauss, sí, pero no, pero no tenemos ganas. es como matar un mosquito con un cañón, ¿no? Claro. Este, Entonces, lo que hacemos es resolver esa cuadrática con nuestra fórmula resolvente. Ahí les dejé anotadita la fórmula de la resolvente. Y llegamos a ese paso y es en donde ustedes me van a tener que decir, profe, wow, deténgase, profe. Stop ahí. ¿Por qué? Les voy a preguntar yo. Y entonces ahí en el chat me van a decir, ¿por qué? profe, usted se tiene que detener porque, y ahí espero ¿Cuáles son sus... las raíces de esa cuadrática? A ver. Tenemos Chat. raíz negativa, dice Mariana. Muy bien, lo que está dentro de la raíz, ahí adentro, es un Tenemos menos. raíz negativa, me suena, porque justo viste que acá se mezclan los dos problemas de la palabra raíz Ah, que sí, teníamos sí, otro día. sí. ¿Qué significa tenemos raíz negativa, Mariana? Ah, ¿cuáles son las raíces? O sea, la pregunta es, ¿cuáles son las raíces de esa Las función raíces del cuadrática? polinomio. Tenemos la raíz cuadrada de algo negativo, quiero creer que me está diciendo Mariana. Tenemos un número Raíz imaginario que tiene imaginaria, raíz cuadrada, no se puede. ¿Viste? Están Ahí va, tirando ahí va. frases. Van tirando Sí. frases, claro. No se puede que no Espectacular tiene raíz. esto. Entonces, ese polinomio es el polinomio P del cual yo les hablé al principio de todo, cuando recién empezamos. Es decir, la función f queda definitivamente, como eso no tiene raíces reales, la función f queda perfectamente factorizada, y yo le volví a escribir el 1 adelante del x cuadrado al Pepe, pero bueno, queda perfectamente factorizada de esa manera. O sea, que el grado de f es 3. El grado de f es 3. ¿Por qué? Porque esto tiene multiplicidad 1, y este es un polinomio de grado 2. Si yo sumo el grado de este polinomio con la multiplicidad de esta raíz, me da 3, que ya sabíamos que es un polinomio de grado 3. Ahora, esta parte tiene raíz y esta parte no tiene raíces. O sea, esto es un polinomio de grado 3 que tiene una única raíz, no necesariamente tiene, ¿cómo es esto? Tiene 3 raíces, es lo que queríamos mostrarle también. Bueno, hacemos algún hito más de este, así en una forma medianamente mecánica y que salga más o menos rápido. ¿Quién es el término independiente? 4. ¿Quién es el coeficiente principal? 3. ¿Quiénes son los posibles raíces? Bueno, van a aplicar la regla de Gauss y van a hacer que los divisores son 1, 2, 4 en el 4, y también los negativos y demás, y van a encontrar todos los sospechosos. Yo acá directamente a ojito les muestro que una de las raíces es menos 2. ¿Por qué? Y porque la saqué de la galera. Ustedes, insisto, si no supieran esto, van a tener que hacer todo el desarrollo que hice antes, es decir, la regla de Gauss. Repásenla. O sea, uno, a ver, cuando dice esto de adivinar, ¿no? En la otra se veía bien. Acá no tanto, porque uno dice uno, no, porque hacemos 1 y no me da 0. Lo veo acá que no me da 0. Menos 1 y menos 1 tampoco. Bueno, pruebo con 2, con menos 2. Voy probando con esos valores. Después ya si se me empieza a complicar, bueno, agarro y hago Gauss, ¿está bien? Pero bueno, 1, menos 1, 2 y menos 2 son los cantados, los que voy probando, ¿no? Voy probando siempre ojito a ver si encuentro uno. ¿Por qué necesito 1? Para recién pasar a Ruffini, como dijo la compañera Mariana. Es decir, una vez que encontré que la raíz es menos 2, agarro los coeficientes de G, o sea, 3, 4, menos 2, 4, 3, 4, menos 2 y 4, los escribo acá en mi diagrama de Ruffini, por decirlo de alguna manera, elijo al menos 2 aquí, entonces bajo el 3, multiplico 3 por menos 2 me da menos 6, sumo, me da menos 2. Menos 2 por menos 2 me da 4, sumo, me da 2. 2 por menos 2 me da menos 4, sumo y me tiene que dar 0. Entonces acá, como dije antes, tengo los coeficientes del resultado. Entonces, a G lo voy a escribir como x menos la raíz, o sea, x menos menos 2, que me queda x más 2, por el resultado de Ruffini. Y el resultado de Ruffini es un polinomio de grado 2 que tiene coeficientes 3, menos 2 y 2. Siempre va bajando. Entonces, un grado. vamos bajando un grado. Entonces, ahora, fíjense cómo empecé a escribir menos ahora. En la diapositiva anterior van a tener por ahí más desarrollo para aquel que no lo entienda, después para repasarlo. Pero fíjense que ahora empezamos a escribir menos. Directamente le busco las raíces a esto. ¿Qué nos pasa? Nuevamente el mismo problema cuando aplicamos la resolvente que en el ítem anterior. Nos queda la raíz cuadrada de un número negativo. O sea que lo que estábamos buscando no lo vamos a encontrar en el conjunto de los números reales,
no tiene raíces. El polinomio G queda perfectamente factorizado de esa manera. ¿Tiene grado 3 ese polinomio? Sí, tiene grado 3, porque si yo desarrollara todo esto, tenemos grado 1 más grado 2, que me queda grado 3 en la multiplicación. Bueno, para terminar de cerrar todo esto, hacemos un último ejemplito y ya nos vamos, porque ya son las 12 menos 5 y hay gente que tiene que almorzar. Dice, allá el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, el conjunto de ceros, intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento de cada una de las siguientes funciones de manera exacta. Tomá. Acá aparece el GeoGebra, Pau. Sí. ¿Querés que vos lo tenés agarrado con el GeoGebra? Dale, dale. Sí. Yo ya lo tengo así. Es decir, conjunto de ceros, vamos a tener que hacer el laburo que hicimos en el problema 5. O sea, o aplicamos Gauss o aplicamos el método del ojito para ir calculando las raíces. ¿Sí? Entonces reemplazamos por 3, por ejemplo, en este caso, porque yo ya previamente había calculado alguna, me da 0. ¿Qué quiere decir? Que 3 es una raíz del polinomio. Ruffini, reescribo la función. Fíjense cómo esto en realidad a ustedes después les va a quedar para que lo repasen y hagan los cálculos pertinentes. ¿Sí? Revisen que ese Ruffini esté bien hecho, si quieren, por ejemplo. Le calculamos las raíces a ese polinomio. Y me quedan que una de las raíces es aproximadamente 0,84, porque ahora sí pude calcularla, y otra de las raíces es aproximadamente menos 5,34. ¿Sí? Entonces el conjunto de ceros ya quedó escrito de esa manera. A ver, yo lo escribí de manera exacta, podría haber escrito que el conjunto de ceros es 3, 0,84 y menos 5,34, y no nos vamos a andar agarrando de los pelos por eso. Escribo en forma factorizada a la función. Fíjense que el coeficiente principal es un 2. Y con todas las raíces puedo escribirlo. Fíjense, repito, que el coeficiente principal es un 2 porque está escrito acá. 2. Por eso acá pongo que A vale 2. Y después x menos una raíz, x menos la otra raíz. Bueno, a la función, como dije, la voy a poder escribir también aproximadamente de esa manera. Así no nos andamos peleando y queda escrito de una manera más chiquitita, más prolijita. ¿Cómo hice entonces yo para calcular eso? Y fíjense que ahí hay líneas punteadas de las que les hablaba hoy Paula. Esos puntos D y E que aparecen ahí son los extremos. ¿Cómo voy a calcular esos extremos con GeoGebra? En un ratito también lo vamos a hacer y le vamos a mostrar cómo es que los calculamos. El conjunto de negatividad va desde menos infinito hasta A. Fíjense que A era ese menos 5 y pico. Y también va desde B hasta C, o sea, desde 1, casi 1, perdón, 0,84, hasta 3. Ese es el conjunto de negatividad. El conjunto de positividad va desde A hasta B y desde C hasta más infinito. ¿Sí? Fíjense que A y B son las raíces, así que las tienen escritas acá. El intervalo de decrecimiento. ¿Dónde la función va? Para abajo, ¿sí? Para abajo, que es desde D, la coordenada que va desde el 3 hasta 2. Menos La función, perdón, desde menos 3, gracias, 3. hasta 2 la función decrece. Y el intervalo de crecimiento son otros dos intervalos que los vamos a escribir sueltos, para no agarrarnos con ningún teórico matemático que nos quiera pelear de que no ponga unión y qué sé yo. Vamos a escribirlos sueltos. Un intervalo de crecimiento viene desde menos infinito hasta 3, porque la función viene creciendo. Por eso puse desde menos infinito hasta 3, un intervalo de crecimiento. Y el otro intervalo de crecimiento va desde 2 hasta más infinito, porque la función también crece. El tema es, seguramente van a decir, sí, profe, acá porque vos la tenías graficada. Bueno, quédense tranquilos que esta parte en introducción al cálculo siempre se las van a dejar hacer con GeoGebra. ¿Sí? Es decir, calcular el punto D y el punto E lo vamos a hacer con GeoGebra. ¿Cómo? Si me tienen paciencia, lo hacemos ya mismo. Para que si querés lo abro yo. Ah, bueno. Para que, no, tengo que hacer una Yo ya lo tengo. captura. ¿Lo tenés ahí? Sí, sí. Bueno, qué genio, dale. Fíjense que nuestro polinomio
a ver, es 2, 3, menos 36, 27. 2, 3. F de X es, para que no sepa, vamos a poner un poquito más grande estas letritas. Tamaño, vamos a ponerlo en 20 por lo menos. Fíjense que acá abajo empecé a escribir F de X es 2x elevado, que es el piquito, a la 3, 3x a la 2 creo que era, 2, Sí. 3, menos, ¿cuánto? Menos 36 y 27. Uy, qué boludo. Perdón, de qué sonso quise decir. Menos 36 más 27. Te van a decir, profe, cualquiera te mandaste. Mirá cuál era el gráfico. Pero si ustedes hacen un poquito de... Acá, si hacen un poquito de zoom, van a ver que la escala en el eje Y no es la escala... Fíjense que llega hasta el 120 esto. Entonces, vamos a decirle, che, GeoGebra, copate con el tema de la escala. Así la podemos visualizar más o menos como lo tenés. Ahí está. Ahora nos gusta un poquito más. Fíjense la escala y fíjense la pinta. El tema es ver hasta cuál es el punto más alto que llega acá o cuál es el punto más bajo que llega acá, que esos son los que conocemos como extremos relativos, o sea, máximos o mínimos por ahí en ese lugar. Es como que te sacaste la mejor nota de tu comisión, pero no la mejor nota de todas las comisiones. ¿Sí? Acá te sacaste la mejor nota de tu comisión, pero evidentemente alguien por acá tenía mejor nota que vos. No me importa, yo soy el mejor. Bueno, ¿cómo calculo eso? ¿Cómo calculo? Fíjense que acá GeoGebra le dio un nombre, de hecho se lo había dado yo a mi función. Hay acá abajo, a la izquierda, en entrada, según la versión de GeoGebra donde diga entrada, ustedes van a tener que escribir extremo, fíjense que yo voy escribiendo, y ya me salen opciones. ¿Extremo de qué? Extremo de un polinomio, de una función, de una cuádrica, perdón, y vos podrías poner acá extremo de una función, pero como la nuestra es una función polinómica, vamos a escribir directamente, a hacer clic acá, extremo, dale, ahí está, extremo de un polinomio. Me va a preguntar, che, bueno, ¿el extremo de cuál polinomio? Y yo ahí podría volver a escribir todo el polinomio, o directamente le digo, calculame el extremo del polinomio f. Cham. Y aprieto Enter. Es donde aparecen, ahí alguien me escribió en el chat. Sí, me dice, profe, ¿está bien que me haya descargado la calculadora gráfica de GeoGebra? La verdad que está muy mal. Ojalá que no lo vuelvas a hacer nunca más, Lautaro. Yo creo que está bien. El otro día la estuve husmeando un poco y está bastante piola. No ¿Qué es tiene la todas las calculadora funciones que gráfica tiene. de GeoGebra? Perdón. Es GeoGebra en el celu. Sí, la aplicación de GeoGebra. Sí. Sí, pero creo que le dice calculadora gráfica, por eso. Bueno, sí, eso está bien. Si la podés, la sabés usar, está bueno porque en el celular le haces así para meter la escala de los ejes con los deditos. Bueno, si Eso. te se hace más fácil, está bien. Está bien. Sí, calculá y laburá. En realidad te viene bárbaro tenerla ahí a mano siempre a medida que vas laburando. Lo único que está mal, silenciarle las notificaciones en las demás aplicaciones porque estás ahí con el GeoGebra, de repente te llega un Instagram, te llega no sé qué, y un MD. Bueno, fíjense qué fue lo que hice. Grafiqué, escribí directamente acá el polinomio, se graficó. Luego le pedí a GeoGebra, che, graficame los extremos, y GeoGebra gentilmente me dijo que los extremos estaban acá, y acá me escribió las coordenadas, que es lo importante. ¿Me interesa el menos 17 y el 108? No, no me interesan. Me interesa, por eso acá voy a escribir el x igual 2, x igual 2, y me interesa el x igual a menos 3, que están ahí, que es como me lo particiona. Me particiona, estas rectas me particionaron, me partieron a la función, en función justamente, valga la redundancia, del crecimiento, porque la función viene creciendo hasta acá, empieza a decrecer y comienza a crecer nuevamente. ¿En dónde? En estos intervalos, desde menos infinito hasta menos 3, crece. De menos 3 a 2, decrece. De 2 en adelante, crece. Otro, a ver, yo acá tengo anotadas más. Sí, mira,
Menos 1, menos 3, 9, 11. Menos 1, menos 3, 9, 11. Menos 1, menos 3, Es la 9, segunda. 11. Voy a escribir Menos otro 3, polinomio. menos ¿Qué? 1, menos 3, 9, 11. Menos 1, x a la 3. Menos 3, x a la 2. Menos 9, x 11. Ay, qué horrible esta, ¿no? Qué guacho que hizo esto, ¿no? A ver, ¿era así? Menos 3, Sí, menos, sí, sí, menos sí. 1, menos 3, menos 9, 11, o era 9, 11. Ah, 9. No sé, no sé, no sé, ¿eh? No, A ver. Menos 1, menos 3, 9. 9 positivo. A 9 ver, ¿por qué dije que guacho? Ya que estamos acá, ya que estamos en el baile, bailemos. ¿Por qué dije que guacho? Mira, me graficaron la función g. ¿Y qué veo de la función g? Que siempre que decreciente. Entonces, si me tuvieran que pedir el intervalo de decrecimiento, le pongo todo el conjunto de los números reales. Porque fíjate, mirá, vengo acá y digo extremos, calculame el extremo o los extremos del polinomio g. ¿Qué me dice? indefinido. Indefinido, no te puedo definir un extremo, papá, me dice GeoGebra. De hecho, te lo dice así, en un lenguaje de programación. No te puedo definir los extremos, papá. ¿Por qué? Y porque esta función siempre es decreciente, no tiene extremos. Entonces, vengo acá y la escribo como corresponde, hice doble clic, voy hasta el signo menos en el cual pifié, pongo el signo más, presiono Enter, y ahora me dice, ah, ahí están tus extremos. ¿En dónde? En 1,16 y en menos 3, menos 16. Entonces acá, sin escribir yo nada, le voy a pedir que alguien me diga cuál es el intervalo de crecimiento en el chat o con el audio mejor todavía. Intervalo de crecimiento, cuando la función crece. A ver, chat. El punto C a punto D. Del punto C al punto D. Entonces, a vos no te van a pedir eso. Y si vos llegás a escribir en el parcial, crece del punto C al punto D, va a estar incompleto. Vos me tenés que escribir el intervalo de crecimiento en forma de intervalo. ¿Qué escribirías? Menos 3, 1. Perfecto. Menos 3, 1. El intervalo de crecimiento, creo que acá tengo para escribir. ¿Por qué texto. pones cuando rebota con el menos 3 y 1? ¿Qué es eso? Crece en el intervalo Menos menos 3, 1. 1. ¿Sí? Desde menos 3 hasta 1 crece. ¿Y cuándo decrece? Somos todos ojos, ¿eh? Ahí lo tapé yo, capaz, no lo pueden ver. ¿Cuándo decrece? Menos infinito, menos 3, unión 1 más infinito. Bien, lo de la unión es lo que justamente no me gustaba mucho, pero bueno. Decrece. Esto creo que va así, ¿no? ¿Por qué no decís que no te gusta? Por una cuestión técnica que a algún matemático después se le puede pelear. Porque, por ejemplo, vos decís que esto decrece hasta acá, y acá en realidad es más alto que acá. Entonces hay que ponerlo como con intervalos separados. Decrece desde menos infinito hasta menos 3. Y también, por eso lo pongo como otro elemento, otro conjuntito, desde 1 hasta más infinito. Mirá, estás a full con el látex. No, aprendí a escribirlo acá, no, en látex no sé escribir, pero sé que más por el Word, porque viste que escribo bastante rápido, el Word tiene los mismos comandos, o esto tiene los mismos comandos, entonces a la fuerza uno va aprendiendo. Bueno, esto es interesante, que sepan calcular los extremos. De hecho, fíjense, para el que no sepa nada, yo le puedo pedir a GeoGebra, che, GeoGebra, tirame un centro, graficame el punto, fíjense, el punto
¿a dónde estaba? Intersección entre la función g y el eje x. ¿Y qué me va a mostrar ahí? Los puntos E, F y G. ¿Quiénes son esos puntos? Los puntos de intersección, bla, bla, bla. ¿Y cómo se llaman particularmente? ¿Qué nombre tienen? Las raíces, dice la otra. Las Fíjense raíces. que esta es otra forma de adivinar, ¿no? Porque uno dice, no me doy una idea de cómo escribir, de cuál es la raíz, y viene y hace esto y ya le da todas las raíces, ¿sí? Otra que método de Gauss. Sí, claro, acá ya encontraste que el -1 es una raíz, y entonces empezás ahí a aplicar el método de Ruffini después. Es una forma elegante de hacer una trampita. En los parciales dejan usar GeoGebra y se ríe, pobre. Sí, se deja usar GeoGebra. O sea que tu risa ahí es como la risa de Paula de hoy. Ya tenés como es las 3 raíces, no hace falta que hagas Ruffini, no hagan nada. Yo usaría Ruffini con el -1 para mostrar en forma exacta las otras dos, por ejemplo. Claro. Vamos a ver qué características tiene el parcial, todavía no lo sabemos, pero si es un multiple choice, bueno. De hecho, ustedes, si lo van a hacer a distancia, van a poder usar sí o sí cualquier dispositivo que no sea tramposo. Bueno, gente bella, hasta acá llegaría lo de hoy. Hasta acá. ¿Sí? Así que si queremos, dejamos de grabar. Pongo stop share. Dejamos de grabar. Esperá, La clase de hoy, espera, sabemos